Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Silvia Federici. Traducción, Verónica Endel y Leopoldo Sebastián Touza. 1. El mundo entero necesita una sacudida. Los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval. El mundo deberá sufrir una gran sacudida. Se dará una situación tal que los impíos serán expulsados de sus lugares y los oprimidos se alzarán. Thomas Müntzer, 1524. No se puede negar que después de siglos de lucha la explotación continúa existiendo, solo que su forma ha cambiado. El trabajo extraído aquí y allá por los actuales amos del mundo no es menor, en proporción, a la cantidad total de trabajo, que el trabajo que se extraía hace mucho tiempo. Pero el cambio en las condiciones de explotación no es insignificante. Lo que importa es la historia, el deseo de liberación. Pierre Dockes, Medieval Slavery and Liberation, 1982. Introducción. Una historia de las mujeres y de la reproducción en la transición al capitalismo debe comenzar con las luchas que libró el proletariado medieval. Pequeños agricultores, artesanos, jornaleros, contra el poder feudal en todas sus formas. Solo si evocamos estas luchas, con su rica carga de demandas, aspiraciones sociales y políticas y prácticas antagónicas, podemos comprender el papel que jugaron las mujeres en la crisis del feudalismo y los motivos por los que su poder debía ser destruido a fin de que se desarrollara el capitalismo, tal y como ocurrió con la persecución de las brujas durante 3 siglos. Desde la perspectiva estratégica de esta lucha, se puede observar que el capitalismo no fue el producto de un desarrollo evolutivo que sacaba a la luz fuerzas que estaban madurando en el vientre del antiguo orden. El capitalismo fue la respuesta de los señores feudales, los mercaderes patricios, los obispos y los papas a un conflicto social secular que había llegado a hacer temblar su poder y que realmente produjo una gran sacudida mundial. El capitalismo fue la contrarrevolución que destruyó las posibilidades que habían emergido de la lucha antifeudal, unas posibilidades que, de haberse realizado, nos habrían evitado la inmensa destrucción de vidas y de espacio natural que ha marcado el avance de las relaciones capitalistas en el mundo. Se debe poner énfasis en este aspecto, pues la creencia de que el capitalismo evolucionó a partir del feudalismo y de que representa una forma más elevada de vida social aún no se ha desvanecido. El modo, no obstante, en que la historia de las mujeres se entrecruza con la del desarrollo capitalista no puede comprenderse si solo nos preocupamos por los terrenos clásicos de la lucha de clases, servicios laborales, índices salariales, rentas y diezmos, e ignoramos las nuevas visiones de la vida social y la transformación de las relaciones de género que produjeron estos conflictos. Estos no fueron insignificantes. En la lucha antifeudal encontramos el primer indicio de la existencia de un movimiento de base de mujeres opuesto al orden establecido, lo que contribuye a la construcción de modelos alternativos de vida comunal en la historia europea. La lucha contra el poder feudal produjo también los primeros intentos organizados de desafiar las normas sexuales dominantes y de establecer relaciones más igualitarias entre mujeres y hombres. Combinadas con el rechazo al trabajo de servidumbre y a las relaciones comerciales, estas formas conscientes de transgresión social construyeron una poderosa alternativa ya no solo al feudalismo sino también al orden capitalista que estaba reemplazando al feudalismo, demostrando que otro mundo era posible, lo que nos alenta a preguntarnos por qué no se desarrolló. Este capítulo busca respuestas a dicha pregunta, al tiempo que examina los modos en que se redefinieron las relaciones entre las mujeres y los hombres y la reproducción de la fuerza de trabajo, en oposición al régimen feudal. Es necesario también recordar que las luchas sociales de la Edad Media escribieron un nuevo capítulo en la historia de la liberación. En su mejor momento, exigieron un orden social igualitario basado en la riqueza compartida y en el rechazo a las jerarquías y al autoritarismo. Estas reivindicaciones continuaron siendo utopías. En lugar del reino de los cielos, cuyo advenimiento fue profetizado en la prédica de los movimientos heréticos y milenaristas, lo que resultó del final del feudalismo fueron las enfermedades, la guerra, el hambre y la muerte, los 4 jinetes del Apocalipsis, tal y como están representados en el famoso grabado de Alberto Durero, verdaderos presagios de la nueva era capitalista. Sin embargo, los intentos del proletariado medieval de poner el mundo patas arriba deben ser tenidos en cuenta. A pesar de su derrota, lograron poner en crisis el sistema feudal y, en su momento, fueron revolucionarios genuinos,
ya que no podrían haber triunfado sin una reconfiguración radical del orden social. Hilton, 1973, 223-24. Realizar una lectura de la transición desde el punto de vista de la lucha antifeudal de la Edad Media nos ayuda también a reconstruir las dinámicas sociales que subyacían en el fondo de los acercamientos ingleses y de la conquista de América. Nos ayudan, sobre todo, a desenterrar algunas de las razones por las que en los siglos XVI y XVII el exterminio de brujas y la extensión del control estatal a cualquier aspecto de la reproducción se convirtieron en las piedras angulares de la acumulación primitiva. La servidumbre como relación de clases. Si bien las luchas antifeudales de la Edad Media arrojan un poco de luz sobre el desarrollo de las relaciones capitalistas, su significado político permanece oculto a menos que las enmarquemos en el contexto más amplio de la historia de la servidumbre, es decir, de la relación de clase dominante en la sociedad feudal y, hasta el siglo XIV, foco de la lucha antifeudal. La servidumbre se desarrolló en Europa entre los siglos V y VII, en respuesta al desmoronamiento del sistema esclavista sobre el cual se había edificado la economía de la Roma imperial. Fue el resultado de dos fenómenos relacionados entre sí. Hacia el siglo IV, en los territorios romanos y en los nuevos estados germánicos, los terratenientes se vieron obligados a conceder a los esclavos el derecho a tener una parcela de tierra y una familia propia, con el fin de contener así sus rebeliones y evitar su huida al monte, donde las comunidades de cimarrones comenzaban a organizarse en los márgenes del imperio. Y al mismo tiempo, los terratenientes comenzaron a someter a los campesinos libres quienes, arruinados por la expansión del trabajo esclavo y luego por las invasiones germánicas, buscaron protección en los señores, aun al precio de su independencia. Así, mientras la esclavitud nunca fue completamente abolida, se desarrolló una nueva relación de clase que homogeneizó las condiciones de los antiguos esclavos y de los trabajadores agrícolas libres, relegando a todo el campesinado en una relación de subordinación. De este modo durante 3 siglos, desde el siglo IX hasta el XI, campesino, rusticus, villanus, sería sinónimo de siervo, servus. En tanto relación de trabajo y estatuto jurídico, la servidumbre era una pesada carga. Los siervos estaban atados a los terratenientes, sus personas y posesiones eran propiedad de sus amos y sus vidas estaban reguladas en todos los aspectos por la ley del feudo. No obstante, la servidumbre redefinió la relación de clase en términos más favorables para los trabajadores. La servidumbre marcó el fin del trabajo con grilletes y de la vida en la ergástula. Supuso una disminución de los castigos atroces, los collares de hierro, las quemaduras, las crucifixiones, de las que la esclavitud había dependido. En los feudos, los siervos estaban sometidos a la ley del señor, pero sus transgresiones eran juzgadas a partir de acuerdos consuetudinarios, de usos y costumbres, y, con el tiempo, incluso de un sistema de jurado constituido por pares. Desde el punto de vista de los cambios que introdujo en la relación amo-siervo, el aspecto más importante de la servidumbre fue la concesión, a los siervos, del acceso directo a los medios de su reproducción, a cambio del trabajo que estaban obligados a realizar en la tierra del señor, la demesne. Los siervos recibían una parcela de tierra, mansus oide, que podían utilizar para mantenerse y dejar a sus hijos como una verdadera herencia, simplemente pagando una deuda de sucesión. Como señala Pierre Doques en Medieval Slavery and Liberation, 1982, la esclavitud medieval y la liberación. Este acuerdo incrementó la autonomía de los siervos y mejoró sus condiciones de vida, ya que ahora podían dedicar más tiempo a su reproducción y negociar el alcance de sus obligaciones, en lugar de ser tratados como bienes muebles sujetos a una autoridad ilimitada. Lo que es más importante, al tener el uso y la posesión efectiva de una parcela de tierra, los siervos siempre disponían de recursos, incluso en el punto álgido de sus enfrentamientos con los señores. No era fácil forzarles a obedecer por miedo al hambre. Si bien es cierto que el señor podía expulsar de la tierra a los siervos rebeldes, esto raramente ocurría, dadas las dificultades para reclutar nuevos trabajadores en una economía bastante cerrada y por la naturaleza colectiva de las luchas campesinas. Es por esto que, como apuntó Marx, en el feudo, la explotación del trabajo siempre dependía del uso directo de la fuerza. La experiencia de autonomía adquirida por los campesinos,
A partir del acceso a la tierra, tuvo también un potencial político e ideológico. Con el tiempo, los siervos comenzaron a sentir como propia la tierra que ocupaban y a considerar intolerables las restricciones a su libertad que la aristocracia les imponía. La tierra es de quienes la trabajan, la misma demanda que resonó a lo largo del siglo XX, desde las revoluciones mexicana y rusa hasta las luchas de nuestros días contra la privatización de la tierra. Es ciertamente un grito de batalla que los siervos medievales hubieran reconocido como propio. Sin embargo, la fuerza de los siervos provenía del hecho de que el acceso a la tierra era para ellos una realidad. Con el uso de la tierra también apareció el uso de los espacios comunes, praderas, bosques, lagos, pastos, que proporcionaban recursos imprescindibles para la economía campesina, leña para combustible, madera para la construcción, estanques, tierras de pastoreo, al tiempo que fomentaron la cohesión y cooperación comunitarias. Virrell, 1987, 23. De hecho, en el norte de Italia el control sobre estos recursos sirvió de base para el desarrollo de administraciones autónomas comunales. Hilton, 1973, 76. Tan importante era lo común en la economía política y en las luchas de la población rural medieval que su memoria todavía viva nuestra imaginación, proyectando la visión de un mundo en el que los bienes pueden ser compartidos y la solidaridad, en lugar del deseo de lucro, puede ser el fundamento de las relaciones sociales. La comunidad servil medieval no alcanzó estos objetivos y no debe ser idealizada como un ejemplo de comunalismo. En realidad, su ejemplo nos recuerda que ni el comunalismo ni el localismo pueden garantizar las relaciones igualitarias, a menos que la comunidad controle sus medios de subsistencia y todos sus miembros tengan igual acceso a los mismos. No era este el caso de los siervos y de los feudos. A pesar de que prevalecían formas colectivas de trabajo y contratos colectivos con los terratenientes, y a pesar del carácter local de la economía campesina, la aldea medieval no era una comunidad de iguales. Tal y como se deduce de una vasta documentación proveniente de todos los países de Europa Occidental, existían muchas diferencias sociales entre los campesinos libres y los campesinos con un estatuto servil, entre campesinos ricos y pobres, entre aquellos que tenían seguridad en la tenencia de la tierra y los jornaleros sin tierra que trabajaban por un salario en la demesne del señor, así como también entre mujeres y hombres. Por lo general, la tierra era entregada a los hombres y transmitida por linaje masculino, aunque había muchos casos de mujeres que la heredaban y administraban en su nombre. Las mujeres también fueron excluidas de los cargos para los cuales se designaba campesinos pudientes y, en todos los casos, tenían un estatus de segunda clase. Bennett, 1988, 1829, Sar, 1983. Tal vez sea este el motivo por el cual sus nombres son rara vez mencionados en las crónicas de los feudos, con excepción de los archivos de las cortes en los que se registraban las infracciones de los siervos. Sin embargo, las siervas eran menos dependientes de sus parientes de sexo masculino, se diferenciaban menos de ellos física, social y psicológicamente y estaban menos subordinadas a sus necesidades de lo que luego lo estarían las mujeres libres en la sociedad capitalista. La dependencia de las mujeres con respecto a los hombres en la comunidad servil estaba limitada por el hecho de que sobre la autoridad de sus maridos y de sus padres prevalecía la de sus señores, quienes se declaraban en posesión de la persona y la propiedad de los siervos y trataban de controlar cada aspecto de sus vidas, desde el trabajo hasta el matrimonio y la conducta sexual. El señor mandaba sobre el trabajo y las relaciones sociales de las mujeres, al decidir, por ejemplo, si una viuda debía casarse nuevamente y quién debía ser su esposo. En algunas regiones reivindicaban incluso el derecho de ius primae noctis, el derecho de acostarse con la esposa del siervo en la noche de bodas. La autoridad de los siervos varones sobre sus parientas también estaba limitada por el hecho de que la tierra era entregada generalmente a la unidad familiar, y las mujeres no solo trabajaban en ella sino que también podían disponer de los productos de su trabajo, y no tenían que depender de sus maridos para mantenerse. La participación de la esposa en la posesión de la tierra estaba tan aceptada en Inglaterra que cuando una pareja aldeana se casaba era común que el hombre fuera y le devolviera la tierra al señor, para tomarla nuevamente tanto en su nombre como en el de su esposa. Anna Walt, 1986 b. 155. Además,
Dado que el trabajo en el feudo estaba organizado sobre la base de la subsistencia, la división sexual del trabajo era menos pronunciada y exigente que en los establecimientos agrícolas capitalistas. En la aldea feudal no existía una separación social entre la producción de bienes y la reproducción de la fuerza de trabajo, todo el trabajo contribuía al sustento familiar. Las mujeres trabajaban en los campos, además de criar a los niños, cocinar, lavar, hilar y mantener el huerto. Sus actividades domésticas no estaban devaluadas y no suponían relaciones sociales diferentes a las de los hombres, tal y como ocurriría luego en la economía monetaria, cuando el trabajo doméstico dejó de ser visto como trabajo real. Si tenemos también en consideración que en la sociedad medieval las relaciones colectivas prevalecían sobre las familiares, y que la mayoría de las tareas realizadas por las siervas, lavar, hilar, cosechar y cuidar los animales en los campos comunes, eran realizadas en cooperación con otras mujeres, nos damos cuenta de que la división sexual del trabajo, lejos de ser una fuente de aislamiento, constituía una fuente de poder y de protección para las mujeres. Era la base de una intensa socialidad y solidaridad femenina que permitía a las mujeres plantarse en firme ante los hombres, a pesar de que la Iglesia predicase sumisión y la ley canónica santificara el derecho del marido a golpear a su esposa. Sin embargo, la posición de las mujeres en los feudos no puede tratarse como si fuera una realidad estática. El poder de las mujeres y sus relaciones con los hombres estaban determinados, en todo momento, por las luchas de sus comunidades contra los terratenientes y los cambios que estas luchas producían en las relaciones entre amos y siervos. La lucha por lo común. Hacia finales del siglo XIV, la revuelta del campesinado contra los terratenientes llegó a ser constante, masiva, y con frecuencia armada. Sin embargo, la fuerza organizativa que los campesinos demostraron en ese periodo fue el resultado de un largo conflicto que, de un modo más o menos manifiesto, atravesó toda la Edad Media. Contrariamente a la descripción de la sociedad feudal como un mundo estático en el que cada estamento aceptaba el lugar que se le designaba en el orden social, descripción que solemos encontrar en los manuales escolares, la imagen que resulta del estudio del feudo es, en cambio, la de una lucha de clases implacable. Como indican los archivos de las cortes señoriales inglesas, la aldea medieval era el escenario de una lucha cotidiana. En algunas ocasiones se alcanzaban momentos de gran tensión, como cuando los aldeanos mataban al administrador o atacaban el castillo de su señor. Más a menudo, sin embargo, consistía en un permanente litigio, por el cual los siervos trataban de limitar los abusos de los señores, fijar sus cargas y reducir los muchos tributos que les debían a cambio del uso de la tierra. El objetivo principal de los siervos era preservar su excedente de trabajo y sus productos, al tiempo que ensanchaban la esfera de sus derechos económicos y jurídicos. Estos dos aspectos de la lucha servil estaban estrechamente ligados, ya que muchas obligaciones surgían del estatuto legal de los siervos. Así, en la Inglaterra del siglo XIII, tanto en los feudos laicos como en los religiosos, los campesinos varones eran multados frecuentemente por declarar que no eran siervos sino hombres libres, un desafío que podía acabar en un enconado litigio, seguido incluso por la apelación a la Corte Real. Anna Walt, 1986, 31. Los campesinos también eran multados por rehusar a hornear su pan en el horno de los señores, o a moler sus granos o aceitunas en sus molinos, lo que les permitía evitar los onerosos impuestos que les imponían por el uso de estas instalaciones. Bennett, 1967, 130-31, Dokes, 1982, 176-79. Sin embargo, el momento más importante de la lucha de los siervos se daba en ciertos días de la semana, cuando los siervos debían trabajar en la tierra de los señores. Estos servicios laborales eran las cargas que más directamente afectaban a las vidas de los siervos y, a lo largo del siglo XIII, fueron el tema central en la lucha de los siervos por la libertad. La actitud de los siervos hacia la corvée, otra de las denominaciones de los servicios laborales, se hace visible a través de las anotaciones en los libros de las cortes señoriales, donde se registraban los castigos impuestos a los arrendatarios. A mediados del siglo XIII,
Hay pruebas de una deserción masiva de los servicios laborales. Hilton, 1985, 130-31. Los arrendatarios no iban ni enviaban a sus hijos a trabajar la tierra de los señores cuando eran convocados para la cosecha, o iban a los campos demasiado tarde, para que los cultivos se arruinaran, o trabajaban con desgana, tomándose largos descansos, manteniendo en general una actitud insubordinada. De aquí la necesidad de los señores de ejercer una vigilancia constante y estrecha, de la que esta recomendación da prueba. Dejen al administrador y al asistente estar todo el tiempo con los labradores, para que se aseguren de que éstos hagan su trabajo bien y a conciencia, y que al final del día vean cuánto han hecho, y dado que por costumbre los sirvientes descuidan su trabajo, es necesario que sean supervisados con frecuencia, y el administrador debe supervisarlo todo de cerca, que trabajen bien y si no hacen bien su trabajo, que se los reprenda. Bennett, 1967, 113. Una situación similar es ilustrada en Pedro el Labrador, el poema alegórico de William Langland, donde en una escena los peones, que habían estado ocupados toda la mañana, pasan la tarde sentados y cantando y, en otra, se habla de holgazanes que en época de cosecha acuden en masa sin buscar otra cosa que hacer, que beber y dormir. La obligación de proveer servicios militares en tiempos de guerra también era objeto de una fuerte resistencia. Tal y como relata H. S. Bennett, en las aldeas inglesas siempre era necesario recurrir a la fuerza para el reclutamiento y los comandantes medievales rara vez lograban retener a sus hombres en la guerra, pues los alistados, después de asegurarse su paga, desertaban en cuanto aparecía la primera oportunidad. Ejemplo de esto son los registros de pagos de la campaña escocesa del año 1300, que indican que mientras que en junio se había ordenado alistarse a 16.000 reclutas, a mitad de julio solo se pudieron reunir 7.600 y esa era la cresta de la ola. En agosto solo quedaban poco más de 3.000 como consecuencia. El rey dependía cada vez más de criminales indultados y forajidos para reforzar su ejército. Otra fuente de conflicto provenía del uso de las tierras no cultivadas, incluidos los bosques, lagos y montañas que los siervos consideraban propiedad colectiva. Podemos ir a los bosques, declaraban los siervos en una crónica inglesa de mediados del siglo XII, y tomar lo que queramos, tomar peces de la laguna y cazar en los bosques. Haremos lo que sea nuestra voluntad en los bosques, las aguas y las praderas. Aún así, las luchas más duras fueron aquellas en contra de los impuestos y las cargas que surgían del poder jurisdiccional de la nobleza. Estas incluían la mano morta, un impuesto que el señor recaudaba cuando un siervo moría, la mercheta, un impuesto al matrimonio que aumentaba cuando un siervo se casaba con alguien de otro feudo, el heriot, un impuesto de herencia que pagaba el heredero de un siervo fallecido por el derecho de obtener acceso a su propiedad, que generalmente consistía en el mejor animal del difunto, y, el peor de todos, el tallaje, una suma de dinero decidida arbitrariamente que los señores podían exigir a voluntad. Finalmente, aunque no menos significativo, el diezmo era 1/10 del ingreso del campesino para el clero, que generalmente recogían los señores en nombre de aquellos. Estos impuestos contra la naturaleza y la libertad eran, junto con el servicio laboral, los impuestos feudales más odiados, pues al no ser compensados con ninguna adjudicación de tierra u otros beneficios revelaban la arbitrariedad del poder feudal. En consecuencia, eran enérgicamente rechazados. Un caso típico fue la actitud de los siervos de los monjes de Dunstable, quienes, en 1299, declararon que preferían ir al infierno antes que ser derrotados en esto del tallaje y luego de mucha controversia compraron su libertad. De manera similar, en 1280 los siervos de Edon, una aldea de Yorkshire, hicieron saber que, si no se abolía el tallaje, preferían irse a vivir a las ciudades vecinas de Ravenshead y Hull que disponen de buenos puertos que crecen diariamente y no tienen tallaje. Estas no eran amenazas en vano. La huida hacia la ciudad o el pueblo era un elemento permanente de la lucha de los siervos, de tal manera que, en algunos feudos ingleses, se decía una y otra vez que había hombres fugitivos que vivían en las ciudades vecinas,
y a pesar de que se daba la orden de que se los trajera de regreso, el pueblo continuaba dándoles refugio. A estas formas de enfrentamiento abierto debemos agregar las múltiples e invisibles formas de resistencia, por las que los campesinos subyugados se han hecho famosos en todas las épocas y lugares: desgana, disimulo, falsa docilidad, ignorancia fingida, deserción, hurtos, contrabando, rateo. Estas formas de resistencia cotidiana, tenazmente continuadas durante años, abundaban en la aldea medieval y sin ellas no resulta posible ninguna descripción adecuada de las relaciones de clase. Esto puede explicar la meticulosidad con que las cargas serviles se especificaban en las crónicas de los feudos. Por ejemplo, con frecuencia, las crónicas feudales, no dicen simplemente que un hombre debe arar, sembrar y escarificar un acre de la tierra del señor. Dicen que debe labrarlo con tantos bueyes como tenga en su arado, escarificarlo con su propio caballo y costal. Los servicios, también, eran registrados al mínimo detalle. Debemos recordar a los campesinos de Elton, que admitieron que estaban obligados a apilar el heno del señor en su campo y también en su establo, pero que la costumbre no los obligaba a cargarlo en carros para llevarlo de un lugar a otro. En algunos lugares de Alemania, donde las obligaciones incluían donaciones anuales de huevos y aves de corral, se diseñaron pruebas de salud para evitar que los siervos pasaran a los señores los peores pollos. La gallina es colocada, luego, frente a una verja o puerta, si cuando se la asusta tiene suficiente fuerza para volar o abrirse paso, el administrador debe aceptarla, goza de buena salud. De nuevo, un pichón de ganso debe aceptarse si es lo suficientemente maduro para arrancar pasto sin perder el equilibrio y caer sentado vergonzosamente. Semejante detalle en las regulaciones ofrece testimonio de la dificultad para hacer cumplir el contrato social medieval y de la variedad de campos de batalla de los que disponía una aldea o un arrendatario combativos. Los derechos y obligaciones estaban regulados por costumbres, pero su interpretación también era objeto de muchas disputas. La invención de tradiciones era una práctica común en la confrontación entre terratenientes y campesinos, ya que ambos trataban de redefinirlas u olvidarlas, hasta que llegó un momento, hacia fines del siglo XIII, en que los señores las establecieron de forma escrita. Libertad y división social en términos políticos. La primera consecuencia de las luchas serviles fue la concesión de privilegios y fueros que fijaban las cargas y aseguraban un elemento de autonomía en la administración de la comunidad aldeana, garantizando, en ciertos momentos, para muchas aldeas, particularmente en el norte de Italia y Francia, verdaderas formas de autogobierno local. Estos fueros estipulaban las multas que las cortes feudales debían imponer y establecían reglas para los procedimientos judiciales, eliminando o reduciendo la posibilidad de arrestos arbitrarios y otros abusos. Hilton, 1973-75. También aliviaban la obligación de los siervos de alistarse como soldados y abolían o fijaban el tallaje. Con frecuencia otorgaban la libertad de tener un puesto, es decir, de vender bienes en el mercado local y, menos frecuentemente, el derecho a enajenar la tierra. Entre 1177 y 1350, solo en Lorena, se concedieron 280 fueros, y Videm, 83. Sin embargo, la resolución más importante del conflicto entre amos y siervos fue la sustitución de los servicios laborales por pagos en dinero, arrendamientos en dinero, impuestos en dinero, que ubicaba la relación feudal sobre una base más contractual. Con este desarrollo de fundamental importancia, prácticamente terminó la servidumbre pero, al igual que muchas victorias de los trabajadores que solo satisfacen parcialmente las demandas originales, la sustitución también cooptó los objetivos de la lucha, funcionó como un medio de división social y contribuyó a la desintegración de la aldea feudal. Para los campesinos acaudalados que en posesión de grandes extensiones de tierra podían ganar suficiente dinero como para comprar su sangre y emplear a otros trabajadores, la sustitución debe ser considerada como un gran paso en el camino hacia la independencia económica y personal.
en la misma medida en que los señores disminuían su control sobre los arrendatarios cuando estos ya no dependían directamente de su trabajo. Sin embargo, la mayoría de los campesinos más pobres, que poseían solo unos pocos acres de tierra apenas suficientes para su supervivencia, perdieron incluso lo poco que tenían. Obligados a pagar sus obligaciones en dinero, contrajeron deudas crónicas, pidiendo prestado a cuenta de futuras cosechas, un proceso que finalmente hizo que muchos perdieran su tierra. En consecuencia, hacia finales del siglo XIII, cuando las sustituciones se difundieron por toda Europa occidental, las divisiones sociales en las áreas rurales se profundizaron y parte del campesinado sufrió un proceso de proletarización. Como escribe Bronisław Geremek, 1994, 56, los documentos del siglo XIII contienen grandes cantidades de información sobre campesinos sin tierra que a duras penas se las arreglan para vivir en los márgenes de la vida aldeana ocupándose de los rebaños. Se encuentran crecientes cantidades de jardineros, campesinos sin tierra o casi sin tierra que se ganaban la vida ofreciendo sus servicios. En el sur de Francia los brasiers vivían enteramente de la venta de la fuerza de sus brazos, bras, ofreciéndose a campesinos más ricos o a la aristocracia terrateniente. Desde comienzos del siglo XIV, los registros de impuestos muestran un marcado incremento del número de campesinos pobres, que aparecen en estos documentos como indigentes, pobres o incluso mendigos. La sustitución por dinero arriendo tuvo otras dos consecuencias negativas. Primero, hizo más difícil para los productores medir su explotación, en cuanto los servicios laborales eran sustituidos por pagos en dinero. Los campesinos dejaban de diferenciar entre el trabajo que hacían para sí mismos y el que hacían para los terratenientes. La sustitución también hizo posible que los arrendatarios libres emplearan y explotaran a otros trabajadores, de tal manera que, en un desarrollo posterior, promovió el crecimiento independiente de la propiedad campesina, transformando a los antiguos poseedores campesinos en arrendatarios capitalistas. Marx, 1909, t. I. 924 y siguiente. La monetización de la vida económica no benefició, por lo tanto, a todos, contrariamente a lo afirmado por los partidarios de la economía de mercado, que le dan la bienvenida como si se tratara de la creación de un nuevo bien común que reemplaza la sujeción a la tierra y que introduce criterios de objetividad, racionalidad e incluso libertad personal en la vida social. Simmel, 1978. Con la difusión de las relaciones monetarias, los valores ciertamente cambiaron, incluso dentro del clero, que comenzó a reconsiderar la doctrina aristotélica de la esterilidad del dinero. Calle, 1998, y, no por casualidad, a revisar su parecer acerca del carácter redentor de la caridad hacia los pobres. Pero sus efectos fueron destructivos y excluyentes. El dinero y el mercado comenzaron a dividir al campesinado al transformar las diferencias de ingresos en diferencias de clase y al producir una masa de pobres que solo podían sobrevivir gracias a donaciones periódicas. Geremek, 1994, 56-62. El ataque al que fueron sometidos los judíos a partir del siglo XII y el sostenido deterioro de su estatuto legal y social en ese mismo periodo deben también atribuirse a la creciente influencia del dinero. De hecho, existe una correlación reveladora entre, por un lado, el desplazamiento de judíos por competidores cristianos, como prestamistas de reyes, papas y el alto clero y, por otro, las nuevas reglas de discriminación, por ejemplo, el uso de ropa distintiva, que fueron adoptadas por el clero en su contra, así como también su expulsión de Inglaterra y Francia, degradados por la Iglesia, diferenciados por la población cristiana y forzados a confinar sus préstamos al nivel de la aldea, una de las pocas ocupaciones que podían ejercer. Los judíos se transformaron en un blanco fácil para los campesinos endeudados, que descargaban en ellos su enfrentamiento con los ricos. Barber, 1992, 76. Las mujeres, en todas las clases, también se vieron afectadas, de un modo muy negativo. La creciente comercialización de la vida redujo aún más su acceso a la propiedad y el ingreso.
En las ciudades comerciales italianas, las mujeres perdieron su derecho a heredar un tercio de la propiedad de su marido, la tertia. En las áreas rurales, fueron excluidas de la posesión de la tierra, especialmente cuando eran solteras o viudas. Como consecuencia, a finales del siglo XIII, encabezaron el movimiento de éxodo del campo, siendo las más numerosas entre los inmigrantes rurales a las ciudades, Hilton, 1985, 212, y, hacia el siglo XV, constituían un alto porcentaje de la población de las ciudades. Aquí, la mayoría vivía en condiciones de pobreza, haciendo trabajos mal pagados como sirvientas, vendedoras ambulantes, comerciantes, con frecuencia multadas por no tener licencia, hilanderas, miembros de los gremios menores y prostitutas. Sin embargo, la vida en los centros urbanos, entre la parte más combativa de la población medieval, les daba una nueva autonomía social. Las leyes de las ciudades no liberaban a las mujeres, pocas podían afrontar el coste de la libertad ciudadana, tal y como eran llamados los privilegios vinculados a la vida en la ciudad. Pero en la ciudad, la subordinación de las mujeres a la tutela masculina era menor, ya que ahora podían vivir solas, o como cabezas de familia con sus hijos, o podían formar nuevas comunidades, frecuentemente compartiendo la vivienda con otras mujeres. Aun cuando por lo general eran los miembros más pobres de la sociedad urbana, con el tiempo las mujeres ganaron acceso a muchas ocupaciones que posteriormente serían consideradas trabajos masculinos. En los pueblos medievales, las mujeres trabajaban como herreras, carniceras, panaderas, candeleras, sombrereras, cerveceras, cardadoras de lana y comerciantes. Sar, 1983, 189-200, King, 1991, 64-7. En Frankfurt, había aproximadamente 200 ocupaciones en las que participaban entre 1.300 y 15.00 mujeres. William Siechels, 2000, 53. En Inglaterra, 72 de los 80 gremios incluían mujeres entre sus miembros. Algunos gremios, incluido el de la industria de la seda, estaban controlados por ellas. En otros, el porcentaje de trabajo femenino era tan alto como el de los hombres. Hacia el siglo XIV, las mujeres comenzaron a ser maestras así como también doctoras y cirujanas y comenzaron también a competir con los hombres con formación universitaria, obteniendo en ciertas ocasiones una alta reputación. 16 doctoras, entre ellas varias mujeres judías especializadas en cirugía o terapia ocular, fueron contratadas en el siglo XVI por la Municipalidad de Frankfurt que, como otras administraciones urbanas, ofrecía a su población un sistema de salud pública. Doctoras, así como parteras y sage-femmes, predominaban en obstetricia, ya sea pagadas por los gobiernos urbanos o manteniéndose con la compensación que recibían de sus pacientes. Después de la introducción de la cesárea, en el siglo XIII, las obstetras eran las únicas que la practicaban. Optid, 1996, 370-71. A medida que las mujeres ganaron más autonomía, su presencia en la vida social comenzó a ser más constante. En los sermones de los curas que regañaban su indisciplina, Casa Grande, 1978, en los archivos de los tribunales donde iban a denunciar a quienes abusaban de ellas, S.con, 1981, en las ordenanzas de las ciudades que regulaban la prostitución, Enríquez, 1966, y, sobre todo, en los movimientos populares, especialmente en el de los heréticos. Luego veremos el papel que jugaron en los movimientos heréticos. Por ahora basta decir que, en respuesta a la nueva independencia femenina, comienza una reacción misógina violenta, más evidente en las sátiras de los Fauliaux, donde encontramos las primeras huellas de lo que los historiadores han definido como la lucha por los pantalones. Los movimientos milenaristas y heréticos. El cada vez más importante proletariado sin tierra que surgió de estos cambios fue el protagonista de los movimientos milenaristas de los siglos XII y XIII. En estos podemos encontrar, además de campesinos empobrecidos, a todos los condenados de la sociedad feudal,
prostitutas, curas apartados del sacerdocio, jornaleros urbanos y rurales, N.com, 1970. Las huellas de la breve aparición de los milenaristas en la escena histórica son escasas, y nos hablan de una historia de revueltas pasajeras y de un campesinado endurecido por la pobreza y por la prédica incendiaria del clero que acompañó el lanzamiento de las cruzadas. La importancia de su rebelión radica, sin embargo, en que inauguró un nuevo tipo de lucha que desde el comienzo se proyectó más allá de los confines del feudo y que estaba impulsada por aspiraciones de un cambio total. No es casual que el surgimiento del milenarismo fuera acompañado por la difusión de profecías y visiones apocalípticas que anunciaban el fin del mundo y la inminencia del juicio final, no como visiones de un futuro más o menos distante que había que esperar, sino como acontecimientos inminentes en los que muchos de los que en ese momento estaban vivos podían ser participantes activos. Hilton, 1973, 223. El movimiento que desencadenó la aparición en Flandes del falso Balduino en 1224 y 1225 constituye un ejemplo típico de milenarismo. El hombre, un ermitaño, decía ser el popular Balduino X, que había sido asesinado en Constantinopla en 1204 si bien no podía probarse. Su promesa de un mundo nuevo provocó una guerra civil en la que los trabajadores textiles flamencos se convirtieron en sus más fervientes partidarios. Nicholas, 1992, 155. Esta gente humilde, tejedores, bataneros, estrecharon filas a su alrededor, aparentemente convencidos de que les iba a dar plata y oro y de que iba a realizar una reforma social total. Volpe, 1922, 298-99. El movimiento de los pastoreaux, pastores, campesinos y trabajadores urbanos que arrasaron el norte de Francia alrededor de 1251, incendiando y saqueando las casas de los ricos, exigiendo una mejora de su condición, y el movimiento de los flagelantes que comenzó en Umbría, Italia, y se extendió por varios países en 1260, fecha en la que, de acuerdo a la profecía del abad Joaquín de Fiore, virtualmente, el mundo iba a terminar. Compartían similitudes con el movimiento del falso Balduino. Russell, milésima noningentésima septuagésima segunda, 137. Sin embargo, no fue el movimiento milenarista sino la herejía popular la que mejor expresó la búsqueda de una alternativa concreta a las relaciones feudales por parte del proletariado medieval y su resistencia a la creciente economía monetaria. La herejía y el milenarismo son frecuentemente tratados como si fueran lo mismo pero, si bien no es posible efectuar una distinción precisa, resulta necesario señalar que existen diferencias significativas entre ambos. Los movimientos milenaristas fueron espontáneos, sin una estructura o programa organizativo. Generalmente fueron alentados por un acontecimiento específico o un líder carismático, pero tan pronto como se encontraron con la violencia se desmoronaron. En contraste, los movimientos herejes fueron un intento consciente de crear una sociedad nueva. Las principales sectas herejes tenían un programa social que reinterpretaba la tradición religiosa, y al mismo tiempo estaban bien organizadas desde el punto de vista de su sostenimiento, la difusión de sus ideas e incluso su autodefensa. No fue casual que, a pesar de la persecución extrema que sufrieron, persistieran durante mucho tiempo y jugasen un papel fundamental en la lucha antifeudal. Hoy poco se sabe sobre las diversas sectas herejes, cátaros, valdenses, los pobres de León, espirituales, apostólicos, que durante más de 3 siglos florecieron entre las clases bajas de Italia, Francia, Flandes y Alemania, en lo que sin duda fue el movimiento de oposición más importante de la Edad Media. Werner, 1974, Lambert, 1977. Esto se debe, fundamentalmente, a la ferocidad con la que fueron perseguidos por la Iglesia, que no escatimó esfuerzos para borrar toda huella de sus doctrinas. Se convocó a cruzadas tal y como la dirigida contra los albigenses contra los herejes, de la misma manera que se convocaron cruzadas para liberar la Tierra Santa de los infieles. Los herejes eran quemados en la hoguera y, con el fin de erradicar su presencia,
el Papa creó una de las instituciones más perversas jamás conocidas en la historia de la represión estatal, la Santa Inquisición. Bouchet, 1990, 162-70. Sin embargo, tal como Charles H. Lea, entre otros, ha mostrado en su monumental Historia de la persecución de la herejía, a pesar de las pocas crónicas disponibles, es posible crear una imagen imponente de sus actividades y credos, así como del papel de la resistencia hereje en las luchas antifeudales. Lea, 1888. A pesar de tener influencia de las religiones orientales que mercaderes y cruzados traían a Europa, la herejía popular era menos una desviación de la doctrina ortodoxa que un movimiento de protesta que aspiraba a una democratización radical de la vida social. La herejía era el equivalente a la teología de la liberación para el proletariado medieval, brindó un marco a las demandas populares de renovación espiritual y justicia social, desafiando, en su apelación a una verdad superior, tanto a la Iglesia como a la autoridad secular. La herejía denunció las jerarquías sociales, la propiedad privada y la acumulación de riquezas y difundió entre el pueblo una concepción nueva y revolucionaria de la sociedad que, por primera vez en la Edad Media, redefinía todos los aspectos de la vida cotidiana, el trabajo, la propiedad, la reproducción sexual y la situación de las mujeres, planteando la cuestión de la emancipación en términos verdaderamente universales. El movimiento herético proporcionó también una estructura comunitaria alternativa de dimensión internacional, permitiendo a los miembros de las sectas vivir sus vidas con mayor autonomía, al tiempo que se beneficiaban de la red de apoyo constituida por contactos, escuelas y refugios con los que podían contar como ayuda e inspiración en momentos de necesidad. Efectivamente, no es una exageración decir que el movimiento herético fue la primera internacional proletaria. Ese era el alcance de las sectas, particularmente de los cátaros y los valdenses, y de las conexiones que establecieron entre sí a través de las ferias comerciales, los peregrinajes y los permanentes cruces de fronteras de los refugiados generados por la persecución. En la raíz de la herejía popular estaba la creencia de que Dios ya no hablaba a través del clero debido a su codicia, su corrupción y su escandaloso comportamiento. Las dos sectas principales se presentaban como las iglesias auténticas. Sin embargo, el reto de los herejes era principalmente político, ya que desafiar a la Iglesia suponía enfrentarse al mismo tiempo con el pilar ideológico del poder feudal, el principal terrateniente de Europa y una de las instituciones que mayor responsabilidad tenía en la explotación cotidiana del campesinado. Hacia el siglo XI, la Iglesia se había convertido en un poder despótico que usaba su pretendida investidura divina para gobernar con mano de hierro y llenar sus cofres haciendo uso de incontables medios de extorsión. Vender absoluciones, indulgencias y oficios religiosos, llamar a los fieles a la Iglesia solo para predicarles la santidad de los diezmos y hacer de todos los sacramentos un mercado eran prácticas comunes que iban desde el Papa hasta el cura de la aldea. De este modo, la corrupción del clero se hizo proverbial en toda la cristiandad. Las cosas degeneraron hasta tal punto que el clero no enterraba a los muertos, bautizaba o daba absolución de los pecados si no recibía alguna compensación a cambio. Incluso la comunión se convirtió en una ocasión para negociar y si alguien se resistía a una demanda injusta, el obstinado era excomulgado y después debía pagar por la reconciliación además de la suma original. Lea, 1961, 11. En este contexto, la propagación de las doctrinas heréticas no solo canalizaba el desdén que la gente sentía por el clero, también les daba confianza en sus opiniones e instigaba su resistencia a la explotación clerical. Bajo la guía del Nuevo Testamento, los herejes enseñaban que Cristo no tenía propiedad y que si la Iglesia quería recuperar su poder espiritual debía desprenderse de todas sus posesiones. También enseñaban que los sacramentos no eran válidos cuando los administraban curas pecaminosos, que las formas exteriores de adoración, edificios, imágenes, símbolos, debían descartarse porque solo importaba la creencia interior. Igualmente, exhortaban a la gente a que no pagase los diezmos y negaban la existencia del purgatorio,
cuya invención había servido al clero como fuente de lucro por medio de las misas pagadas y la venta de indulgencias. La Iglesia usaba, a su vez, la acusación de herejía para atacar toda forma de insubordinación social y política. En 1377, cuando los trabajadores textiles de Ypres, Flandes, se levantaron en armas contra sus empleadores, no solo fueron colgados por rebeldes sino que también fueron quemados por la Inquisición como herejes, n. Con, 1970, 105. También hay documentos que muestran que unas tejedoras fueron amenazadas con ser excomulgadas por no haber entregado a tiempo el producto de su trabajo a los mercaderes o no haber hecho bien su trabajo. Volpe, 1971, 31. En 1234, para castigar a los arrendatarios que se negaban a pagarle los diezmos, el obispo de Bremen llamó a una cruzada contra ellos como si se tratara de herejes. Lambert, 1992, 98. Pero los herejes también fueron perseguidos por las autoridades seculares, desde el emperador hasta los patricios urbanos, ya que se daban cuenta de que el llamamiento herético a la religión auténtica tenía implicaciones subversivas y cuestionaba los fundamentos de su poder. La herejía constituía tanto una crítica de las jerarquías sociales y de la explotación económica como una denuncia de la corrupción clerical. Como señala Gioacchino Volpe, el rechazo a todas las formas de autoridad y un fuerte sentimiento anticlerical eran elementos comunes a todas las sectas. Muchos herejes compartían el ideal de la pobreza apostólica y el deseo de regresar a la simple vida comunal que había caracterizado a la Iglesia primitiva. Algunos, como los pobres de León y la Hermandad del Espíritu Libre, vivían de limosnas donadas. Otros se sustentaban a partir del trabajo manual. Otros experimentaron el comunismo, como los primeros taboritas en Bohemia, para quienes el establecimiento de la igualdad y la propiedad comunal eran tan importantes como la reforma religiosa. Un inquisidor también dijo que los valdenses eluden todas las formas de comercio para evitar las mentiras, los fraudes y los juramentos, y los describió caminando descalzos, vestidos con ropas de lana, sin nada que les perteneciera y, al igual que los apóstoles, poseyendo todo en común. Lambert, 1992. 64. El contenido social de la herejía se encuentra, sin embargo, mejor expresado en las palabras de John Ball, el líder intelectual del levantamiento campesino inglés de 1381, quien denunció que estamos hechos a imagen de Dios, pero nos tratan como bestias, y agregó, nada estará bien en Inglaterra, punto. Mientras haya caballeros y siervos. Dobson, 1983. 371. Los cátaros, la más influyente de las sectas herejes, destacan en la historia de los movimientos sociales europeos por su singular aversión a la guerra, incluidas las cruzadas, su condena a la pena capital, que provocó el primer pronunciamiento explícito de la Iglesia a favor de la pena de muerte, y su tolerancia hacia otras religiones. Francia meridional, su bastión antes de la cruzada albigense, fue un refugio seguro para los judíos cuando el antisemitismo crecía en Europa. Aquí, una fusión del pensamiento cátaro y el pensamiento judío produjo la cábala, la tradición del misticismo judío. Spencer, 1995 b. 171. Los cátaros también rechazaron el matrimonio y la procreación y fueron estrictamente vegetarianos, tanto porque rehusaban matar animales como porque deseaban evitar cualquier comida, como huevos y carnes, que fuera resultado de la generación sexual. Esta actitud negativa hacia la natalidad ha sido atribuida a la influencia ejercida sobre los cátaros por sectas orientales dualistas como los paulicianos, una secta de iconoclastas que rechazaba la procreación por considerar que es el acto por el cual el alma queda atrapada en el mundo material. Erbstosser, 1984, 13-4, y, sobre todo, los bogomilos, que en el siglo X hacían proselitismo entre los campesinos de los Balcanes. Los bogomilos, movimiento popular nacido entre campesinos cuya miseria física los hizo conscientes de la perversidad de las cosas. Spencer, 1995 b. 15, predicaban que el mundo visible era obra del diablo,
pues en el mundo de Dios los buenos serían los primeros. Y se negaban a tener hijos para no traer nuevos esclavos a esta tierra de tribulaciones, tal y como denominaban a la vida en la tierra en uno de sus panfletos, Wakefield y Evans, 1991. 457. La influencia de los bogomilos sobre los cátaros está comprobada y es posible que la elusión del matrimonio y la procreación por parte de los cátaros proviniera de un rechazo similar a una vida degradada a la mera supervivencia. Vanegem, 1998, 72, más que de una pulsión de muerte o de un desprecio por la vida. Esto es lo que sugiere el hecho de que el antinatalismo de los cátaros no estuviera asociado a una concepción degradante de la mujer y su sexualidad, como es frecuente en el caso de las filosofías que desprecian la vida y el cuerpo. Las mujeres tenían un lugar importante en las sectas. En cuanto a la actitud de los cátaros hacia la sexualidad, pareciera que mientras los perfectos se abstenían del coito, no se esperaba de los otros miembros la práctica de la abstinencia sexual. Algunos desdeñaban la importancia que la Iglesia le asignaba a la castidad, argumentando que implicaba una sobrevaloración del cuerpo. Otros herejes atribuían un valor místico al acto sexual, tratándolo incluso como un sacramento, histeria, y predicando que practicar sexo, en lugar de abstenerse, era la mejor forma de alcanzar un estado de inocencia. Así, irónicamente, los herejes eran perseguidos tanto por libertinos como por ser ascetas extremos. Las creencias sexuales de los cátaros eran, obviamente, una elaboración sofisticada de cuestiones desarrolladas a través del encuentro con religiones herejes orientales, pero la popularidad de la que gozaron y la influencia que ejercieron en otras herejías señala también una realidad experiencial más amplia, arraigada en las condiciones del matrimonio y de la reproducción en la Edad Media. Se sabe que en la sociedad medieval, debido a la escasa disponibilidad de tierra y a las restricciones proteccionistas que ponían los gremios para entrar a los oficios, tener muchos hijos no era posible y tampoco deseable y, efectivamente, las comunidades de campesinos y artesanos se esforzaban por controlar la cantidad de niños que nacían entre ellos. El método más comúnmente usado para este fin era la postergación del matrimonio, un acontecimiento que, incluso entre los cristianos ortodoxos, ocurría a edad madura, si es que ocurría, bajo la regla de si no hay tierra no hay matrimonio, Omans, 1960, 37-9. En consecuencia, una gran cantidad de jóvenes tenía que practicar la abstinencia sexual o desafiar la prohibición eclesiástica relativa al sexo fuera del matrimonio. Es posible imaginar que el rechazo hereje de la procreación debe haber encontrado resonancia entre ellos. En otras palabras, es concebible que en los códigos sexuales y reproductivos de los herejes podamos ver realmente las huellas de un intento de control medieval de la natalidad. Esto explicaría el motivo por el cual, cuando el crecimiento poblacional se convirtió en una preocupación social fundamental durante la profunda crisis demográfica y la escasez de trabajadores a finales del siglo XIV, la herejía comenzó a ser asociada a los crímenes reproductivos, especialmente la sodomía, el infanticidio y el aborto. Esto no quiere sugerir que las doctrinas reproductivas de los herejes tuvieran un impacto demográfico decisivo, sino más bien que, al menos durante 2 siglos, en Italia, Francia y Alemania se creó un clima político en el que cualquier forma de anticoncepción, incluida la sodomía, es decir, el sexo anal, pasó a ser asociada con la herejía. La amenaza que las doctrinas sexuales de los herejes planteaban a la ortodoxia también debe considerarse en el contexto de los esfuerzos realizados por la Iglesia para establecer un control sobre el matrimonio y la sexualidad que le permitieran poner a todo el mundo desde el emperador hasta el más pobre campesino, bajo su escrutinio disciplinario. La politización de la sexualidad, como ha señalado Mary Condren en La serpiente y la diosa, estudio sobre la entrada del cristianismo en la Irlanda céltica. El intento eclesiástico de regular el comportamiento sexual tiene una larga historia en Europa. Desde épocas muy tempranas, desde que la Iglesia se convirtió en la religión estatal en el siglo IV,
El clero reconoció el poder que el deseo sexual confería a las mujeres sobre los hombres y trató persistentemente de exorcizarlo, identificando lo sagrado con la práctica de evitar a las mujeres y el sexo, expulsar a las mujeres de cualquier momento de la liturgia y de la administración de los sacramentos, tratar de usurpar la mágica capacidad de dar vida de las mujeres al adoptar un atuendo femenino, hacer de la sexualidad un objeto de vergüenza. Tales fueron los medios a través de los cuales una casta patriarcal intentó quebrar el poder de las mujeres y de su atracción erótica. En este proceso, la sexualidad fue investida de un nuevo significado. Se convirtió en un tema de confesión, en el que los más ínfimos detalles de las funciones corporales más íntimas se transformaron en tema de discusión y donde los distintos aspectos del sexo fueron divididos en el pensamiento, la palabra, la intención, las ganas involuntarias y los hechos reales del sexo para conformar una ciencia de la sexualidad. Condren, 1989, 86-7. Los penitenciales, los manuales que a partir del siglo VII comenzaron a distribuirse como guías prácticas para los confesores, son uno de los lugares privilegiados para la reconstrucción de los cánones sexuales eclesiásticos. En el primer volumen de Historia de la Sexualidad, 1978, Foucault subraya el papel que jugaron estos manuales en la producción del sexo como discurso y de una concepción más polimorfa de la sexualidad en el siglo XVII. Pero los penitenciales jugaban ya un papel decisivo en la producción de un nuevo discurso sexual en la Edad Media. Estos trabajos demuestran que la Iglesia intentó imponer un verdadero catecismo sexual, prescribiendo detalladamente las posiciones permitidas durante el acto sexual. En realidad solo una era permitida, los días en los que se podía practicar el sexo, con quién estaba permitido y con quién prohibido. La supervisión sexual aumentó en el siglo XII cuando los sínodos lateranos de 1123 y 1139 emprendieron una nueva cruzada contra la práctica corriente del matrimonio y el concubinato entre los clérigos, declarando el matrimonio como un sacramento cuyos votos no podía disolver ningún poder terrenal. En ese momento, se repitieron también las limitaciones impuestas por los penitenciales sobre el acto sexual. 40 años más tarde, con el Tercer Sínodo Laterano de 1179, la Iglesia intensificó sus ataques contra la sodomía dirigiéndolos simultáneamente contra los homosexuales y el sexo no procreativo. Boussel, 1981, 277. Por primera vez, condenó la homosexualidad, la incontinencia que va en contra de la naturaleza. Spencer, 1995, 114. Con la adopción de esta legislación represiva la sexualidad fue completamente politizada. Todavía no encontramos, sin embargo, la obsesión mórbida con que la Iglesia Católica abordaría después las cuestiones sexuales. Pero ya en el siglo XII podemos ver a la Iglesia no solo espiando los dormitorios de su rebaño sino haciendo de la sexualidad una cuestión de Estado. Las preferencias sexuales no ortodoxas de los herejes también deben ser vistas, por lo tanto, como una postura antiautoritaria, un intento de arrancar sus cuerpos de las garras del clero. Un claro ejemplo de esta rebelión anticlerical fue el surgimiento, en el siglo XIII, de las nuevas sectas panteístas, como los amalricianos y la Hermandad del Espíritu Libre que, contra el esfuerzo de la Iglesia por controlar su conducta sexual, predicaban que Dios está en todos nosotros y que, por lo tanto, es imposible pecar.